Bueno, estamos con Jaldía Abubakra. Ella es miembro del movimiento Ruta Revolucionaria Alternativa de Palestina, fundadora del movimiento de mujeres palestinas Al-Karama, integrante de Samidum, de la red de solidaridad con las presas y presos palestinos. Es nacida en Gaza, pero originaria de Beersheba, de los territorios ocupados en el 48. Y bueno, Jaldía, te damos la bienvenida a esta edición del Enredando las Mañanas, de la red de medios alternativos. Y te queríamos consultar sobre todo, en primer lugar, la situación en la Franja de Gaza hoy en día, sobre todo teniendo en cuenta y viendo las imágenes que podemos ver de lo que está haciendo el régimen colonial israelí, además de los bombardeos, de este juego perverso con lo que se dice de la ayuda humanitaria. Bueno, Lisandro, un saludo para ti y para toda la gente que nos está escuchando desde Argentina y de cualquier parte del mundo. La verdad es que sí, lo has comentado muy bien. No solamente los bombardeos matan, sino el uso del hambre como una herramienta de guerra, de asesinatos, de masacre, de genocidio, no es algo nuevo para la entidad sionista. Ya lo venimos viendo desde que comenzó la agresión a la Franja de Gaza desde hace tiempo, pero la Franja de Gaza ya llevaba viviendo un bloqueo por tierra, mar y aire desde hace 18 años, donde racionalizaban la cantidad de calorías que tenían que entrar en la Franja de Gaza para que la gente solamente pueda sobrevivir. Pero sobrevivir según ellos, porque cuando no entran medicinas en la Franja de Gaza la gente muere por falta de medicamentos. Cuando no permiten que entren tratamiento de quimioterapia para las enfermas y enfermos de cáncer, cuando niegan el agua y la gente desarrolla enfermedades renales, cuando no hay electricidad y los hospitales no pueden funcionar debidamente. O sea que el genocidio, como siempre hemos dicho, es algo que ha sido continuo. Se ha escalado en los últimos estos últimos 2 años, y hemos visto cómo desde el primer momento han impedido que entre la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza para la sociedad civil. De hecho, algo que hemos denunciado muchas veces, que la ayuda humanitaria tenga que ser una condición negociable. Cuando la resistencia palestina, la entidad sionista, negociaba en el alto el fuego, una de las condiciones tenía que exigía la resistencia palestina era la inmediata entrada de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, habiendo miles de camiones haciendo cola en la frontera de Rafah, sobre todo porque no hay que olvidarlo, el régimen de Al-Sisi en Egipto colabora con el bloqueo, colabora en el asedio, colabora en el asesinato y el genocidio de nuestra gente, matándolos de hambre por sus heridas, por falta de medicamentos, porque todos los hospitales han sido destruidos en la Franja de Gaza. Pero lo más perverso ha llegado hace pocos meses, cuando ya empieza a faltar todo tipo de productos necesarios para una vida en la Franja de Gaza, cuando han cerrado después de romper el acuerdo del alto el fuego, han cerrado totalmente, impedido la entrada de ayuda humanitaria, y empiezan a faltar productos y lo peor es la agencia que ha creado tanto Estados Unidos con la entidad sionista, lo que ellos llaman la Agencia Humanitaria para Gaza. Esa agencia humanitaria está dirigida por agentes del Mossad, agentes del ejército sionista, agentes de la inteligencia de Estados Unidos, porque lo que quieren no es ayudar a las personas en la Franja de Gaza, sino recabar información de la Franja de Gaza, utilizando el chantaje a la población civil con el tema de la comida, y seguir asesinando, porque se han convertido los puntos de reparto de ayuda humanitaria o de comida o de harina en trampas para asesinar a la gente en masa. La gente la ponen en fila para recibir comida, encerrados, asediados. El
en puntos que ellos marcan y después bombardean estos puntos. También hay otra cosa perversa que han generado dentro de la Franja de Gaza, que son las bandas de delincuentes. En la Franja de Gaza ha llamado la atención desde el momento, incluso durante el genocidio, durante la agresión a la Franja de Gaza, cómo las autoridades de la Franja de Gaza han conseguido seguir organizando la ayuda, el orden público dentro de lo que es la Franja de Gaza, porque siempre que hay conflicto, que hay guerra, que hay agresión, se genera un caos, porque no hay autoridades que ordenen y que organicen. Sin embargo, hemos visto que la resistencia palestina y la administración dentro de la Franja de Gaza ha conseguido durante muchos meses que esto se ha organizado, o bien por parte de la sociedad civil palestina organizando comités para el reparto de las ayudas, o por parte de la administración de la Franja de Gaza, del gobierno en la Franja de Gaza, de organizar la policía para proteger a la ayuda, para hacer un reparto justo de la ayuda humanitaria, para controlar la subida de los precios de los productos por parte de los comerciantes, que siempre el capitalismo está en todas partes del mundo, y por supuesto que la sociedad palestina es una sociedad normal, como todas, que tiene de todo. Entonces pues también hay una burguesía compradora o clientelar, o la gente que los negociantes o los comerciantes que compran los productos los guardan y luego los venden a precios altos para la población. Esto ha combatido la resistencia y la administración dentro de la Franja de Gaza, hasta que pues hemos visto cómo han asesinado a estos comités, ya sean organizados por las familias o por la sociedad civil de la Franja de Gaza o por la policía en la Franja de Gaza, que para proteger la ayuda humanitaria. Las fuerzas de ocupación sionista asesinaban a estas personas que protegían la ayuda humanitaria y que procuraban un reparto justo, y en los últimos meses se han podido organizar unas bandas de delincuentes que o bien les pagaban dinero o bien les prometían sacarlos a ellos y a sus familias de la Franja de Gaza, o bien los chantajeaban a través de ladrón para que roben, para que ataquen, aparte de facilitarles armas, protegerles, porque siempre están robando los camiones de ayuda humanitaria justo donde está el ejército sionista, para que la población palestina o la resistencia no los atacara para robar esta ayuda humanitaria. Y en la última semana se ha descubierto además que dentro de los sacos de harina están metiendo drogas para esta gente que está ya habituada al tema de drogas, y por lo tanto pensamos que podría ser utilizarlo como una especie de chantaje para hacerles trabajar al servicio de la ocupación. Así que la situación en la Franja de Gaza para la población civil, que ya lleva siendo castigada durante meses, que han perdido sus hogares, todas sus pertenencias, de sus familias, aparte de familias enteras que han sido borradas del registro civil en la Franja de Gaza, pues esto es una especie de castigo más que la gente ya no puede. Por otro lado, tenemos que mirar también que por parte de la resistencia palestina sigue manteniéndose firmes, siguen combatiendo, siguen asestando golpes a los soldados del ejército de ocupación sionista, y sigue sin rendirse y sigue luchando, y eso es algo positivo dentro de toda la barbarie y todo el salvajismo por parte de las fuerzas de ocupación, apoyadas y ayudadas por el realismo occidental y por los regímenes reaccionarios árabes, que también son cómplices del genocidio que están haciendo contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza. En ese sentido, Jaldía, se abre un nuevo escenario teniendo en cuenta lo que sucedió en las últimas semanas, lo que se llamó o denomina Estados Unidos e Israel como la guerra de los 12 días, en donde Irán también, la República Islámica de Irán, ha demostrado su solidaridad con el pueblo palestino por un lado, y también que el régimen israelí es vulnerable en términos políticos militares. Bueno, sabemos desde hace
mucho tiempo el régimen sionista intenta provocar a Irán para entrar en una guerra porque quieren arrastrar a Estados Unidos a una guerra directa en la región, porque directamente están participando. Lo que quieren es arrastrarlos a una guerra directa para que el mundo se olvide del genocidio en Gaza, para que Netanyahu no tenga que rendirse o reconocer que no ha podido vencer a la resistencia a la Franja de Gaza, desviar el foco de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, ya que hay una gran guerra a nivel regional. Ha habido varios ataques viles hacia en cuanto han asesinado a líderes iraníes durante mucho tiempo, ya en Siria, en Irak, en Teherán, cuando han asesinado a Ismail Haniyeh en Teherán. Estos eran todas provocaciones que se ha contenido Irán responder, o en el momento de responder ha respondido de una forma muy comedida, muy calculada, muy inteligente, para no arrastrarse a una guerra abierta en la región. Pero el último ataque hace 12 días, cuando han atacado a bases científicas de investigación nuclear pacífica, porque nunca hemos dado que Irán tenga armas nucleares bélicas, ¿no? Ha sido una forma también de intentar provocar a Irán, pero en esta ocasión Irán ha respondido también de una forma muy comedida, muy inteligente. Ha demostrado a la entidad sionista y al imperialismo de Estados Unidos que son capaces de responder, son capaces de hacer daño, y en este caso también hemos visto lo que hemos hablado, de todo lo contrario, de que haya sido un golpe que ha hecho daño a la población en Irán. Lo que ha hecho, porque ellos pretendían causar un caos en Irán y cambiar el régimen y traer a un régimen sumiso, sometido a la voluntad de Estados Unidos e Israel con la voluntad. Esa es la pretensión tanto de Israel con Estados Unidos, de cambiar el régimen, porque nunca les han importado el tema de las armas nucleares. Si hubiese habido otro régimen en Irán que apoya la resistencia, no les hubiese importado que Irán tenga armas nucleares. Sin embargo, lo que querían era eso, lo han conseguido. No solamente eso, que como desconocen el orgullo del pueblo iraní y la historia del pueblo de Irán, lo que han conseguido es que si había antes oposición al régimen iraní, que siempre, como cualquier régimen, siempre hay opositores y es algo muy normal y muy legítimo, en este caso hemos visto que todo el pueblo iraní se ha unido frente a su ejército para defender su dignidad, para defender la soberanía de Irán y impedir la injerencia imperialista y sionista en su país. Eso es algo que debería de servir de lección tanto a Estados Unidos, a Israel, como al resto del mundo, de que Irán tiene un pueblo que se va a defender, no se va a rendir, que no van a conseguir nada a Irán, y sin embargo Irán les puede hacer mucho daño. Cuando dices que en esta guerra de 11 días se ha mostrado la solidaridad de Irán con la resistencia palestina, esto ya estaba demostrado desde mucho antes, porque la resistencia, tanto en Palestina como en el Líbano como en Yemen, siempre han contado con la solidaridad del pueblo iraní en todas sus fases, en la gente que apoya el régimen y los que no. Todos están en la causa palestina y con la liberación de Palestina del río al mar, y siempre han apoyado a la resistencia, y ese ha sido el pilar fuerte, digamos, de lo que conocemos como el eje de la resistencia o el campo de la resistencia. Bueno, Jaldía, te agradecemos esta comunicación telefónica para el noticiero de la red de medios alternativos, Enredando las Mañanas, y bueno, seguiremos en contacto solamente para visibilizar, difundir lo que está viviendo el pueblo palestino y también lo que sigue haciendo esa resistencia tan heroica ante un enemigo que sabemos que se está debilitando. Muchas gracias, Jaldía. Muchas gracias. Enredando las Mañanas. El informativo de la red de medios alternativos.
de lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA, Red de Medios Alternativos.